Hola amigos, bienvenidos a mi canal que me he cansado de probar coches. Me he cansado de probar coches y he decidido hacer un canal solo, exclusivamente, súper interesante, de cómo hacer el cubo de Rubik. A ver, mi hijo de 7 años se lo hace en 2 minutos 30 y yo, a mi tierna edad de 52, creo que me lo voy a hacer en mucho menos. Hombre, ¿cómo no va a ser? Lo primero que hay que hacer es hacer una... ¿Y este qué hace aquí? ¿A este quién le ha invitado? Hola, Dani. ¿Qué pasa, Axel? Buenos días. ¿Que te has escapado de tu canal? No, que me ha dicho alguien que no te atrevías a probar mi M3 aquí, que esto es trasera, que coches antiguos, y digo, pues me paso y a ver si me lo dice a la cara. Y yo vengo a retarte a que, a ver, todos tus coches modernos, ¿qué haces? ¿Pero eso qué es? Bueno, venga, ¿este y cuánto es como este? Como este, pues este también. Este ya más moderno, atmosférico, turbo. Y encima ¿Qué? con turbo. ¿Te atreves? Este ya me da un poquito más de respeto. Pues si es que yo lo que quería era hacer el cubo. Te estás engañando. Si lo tuyo son los coches. Una pregunta, Axel. ¿Has llenado los depósitos? Uf. ¿Y las ruedas son nuevas? Porque es que aquí está Nachete que le gusta derrapar. Nada, las ruedas viene bien, pero la gasolina me he olvidado. Pues Axel, no sé si por si no le conocéis, es un reconocido youtuber y alguien que me ha dado muy buenos consejos cuando empecé en esto de YouTube, que su especialidad es precisamente este tipo de cosas. Prueba todo tipo de coches, obviamente, pero su especialidad y lo que a él le gusta son los circuitos, los track days, las carreras. Os dejo aquí el enlace a su canal porque, de verdad, si os gustan los coches, bueno, yo es uno de mis canales que sigo, o sea, que tampoco os creáis que sigo mucho en España. A este señor, a Guille y poco más, ¿no? Bueno. En España alguno hay. El caso es que bueno, pues ha venido hoy a traer sus coches para que veamos lo rápidos que son, dónde se colocan. ¿Tú crees que van a ir arriba o que se van a quedar a mitad de tabla? Yo creo que van a ir arriba, pero bueno, también. Aquí tenemos el Yin y Yang. Ya. Tenemos atmosférico y tenemos turbo. Tenemos una generación ya más anticuada contra un coche más moderno. Y recordemos que el más rápido de tu canal es un M3, el más moderno. Con tracción total y Sí, turbo. Sí, pero a la gente que... Y automático. Si los puristas y todos nos gustan ciertas cosas, pero al final lo que no podemos negar es que esto mejora y cada vez los coches son mejores y más rápidos. Se ha demostrado, la ciencia no hace más que demostrarnos la técnica que los puristas no tenemos ni idea. Que luego llega un ingeniero y te pone... Es verdad, tú todos quieres manual... Todos queremos un coche, propulsión, todo atrás, sin ayudas electrónicas, con autoblocante tarado al 100%, manual y para ir a Nürburgring. Y luego vas con Nürburgring a eso, vas a Nürburgring con esto y te pasan por encima todo el mundo, con sus tracción 4, sus tracción delantera. Al final es como todo. Los teléfonos van cada vez mejor, las cámaras mejor, todo mejor, por los coches más Abuelo modernos. Cebolleta, que nos venimos Venga, arriba. vamos a ver. Esto ¿qué es? Vamos a ver, este M3 supuso una revolución en el mundo de los M, porque fue el primero que, después de las dos ediciones con el E36 y el E46 con el 6 cilindros, optaron por un V8 atmosférico. Y además yo me acuerdo cuando, en la época de yo probé el Z4M y hablé con el máximo responsable de M en el circuito de Jerez y me dijo, nosotros nunca haremos un motor turbo, nuestra filosofía es motores, muchas revoluciones, atmosféricos. La guerra del turbo no entraremos. Ya no trabajan BMW, ¿no? Y entraron. Claro. Y esto fue de lo último que se hizo, bueno, lo último, porque de aquí ya luego pasaron a los motores sobrealimentados. Y, bueno, cuéntame. Bueno, esto es un motor 4 litros, V8, 420 caballos, este coche da 375 y lo normal es que den, depende del estado del motor, entre 360 y 380. De ahí no suben. ¿Sabías que este motor V8, que es entero de aluminio, pesa 15 kilos menos que el 6 cilindros en línea del M3 E46? Sí, este motor para su época fue una maravilla. Entonces, un chasis realmente espectacular. El chasis en esa época era de lo mejor. Un motor V8 con un sonido espectacular y bueno, ya la gente, muchos que han transformado estos coches en su coche de circuito. ¿Por qué? Porque es un coche
por su tamaño y su ancho de vías, que va muy bien en circuito, es fácil de llevar. O sea, vamos a ver, dentro de un trasera deportivo y tal es bastante fácil de llevar, y ahora mismo en el mercado aftermarket hay lo que se te ocurra para este coche, lo tienes. Entonces transformamos uno de serie en un coche que es únicamente para circuito. Porque tú vas mucho a Nürburgring y, Yo voy mucho a Nürburgring. ruedas mucho en el Jarama, y al final allí en el ring de estos hay a patadas, Sí, preparaciones muchísimos. de estos hay con compresores y con turbos, hay todo. hay de todo para este coche. Hay de todo. Vale, bueno, pues venga, enséñanos qué has hecho. Bueno, ¿Qué le has hecho? muy Porque, fácil. a ver, la base es... La base es un 4 litros V8, en este caso 375 caballos. Se ha mejorado todo el coche completo. Se le ha puesto frenos delanteros AP Racing, las Pro 5000R, que son frenos de carreras. Vamos a verlos. Me pongo por aquí. Bueno, empezamos por las ruedas. En este caso llevamos Cestino RS, que yo es una marca que utilizo bastante, y calidad-precio, pues la verdad que muy bien. Yo las monté en mi M3, estas, y fíjate que mi M3 va duro y no van nada mal. No, la verdad que obviamente hay neumáticos mejores, pero calidad-precio va muy bien. Llantas ATS forjadas, ¿por qué? Porque para un coche que va para track, pianos y demás necesitas una llanta que aguante los golpes. Frenos, obviamente, hay que mejorar. AP Pro 5000R, pastillas de freno también de competición Pite RST3, latiguillos metálicos, buen líquido de frenos, y por aquí, y suspensión, aunque yo creo que suspensión, qué lástima no haberme traído a Martín. ¿Sí? Yo creo, aunque a ver si aparece Martín. Martín, Yo estoy, es que ves algo, ¿eh? yo estoy alucinado con los youtubers de éxito, ¿eh? Es que, insisto, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estamos, Dani? A ver, Martín, cuéntanos, que para hablar de tema chasis y suspensiones, que Martín, Dispara. si no lo sabéis, es... tiene ahora mismo pinta de conquistador, así con una rodilla en tierra. Sí, pero vamos a levantarnos, que la da después nos... ¡Ay, las rodillas! Bueno, él es el que me hace todos los setups de todos los coches. Cuéntanos, ¿qué le has hecho a este coche? ¿Qué lleva montado? Mira, Pues la cámara, ¿no? este La espalda. coche es full uniball, eso es sustituir todos los silent blocks de caucho por metal, KW Competition, ¿Esos son los amortiguadores? eso, perdón, la suspensión, KW Competition, Date cuenta que en nuestro canal estamos enfermos, aquí hay gente de normal. 3 vías. Sí, yo tengo algún seguidor normal, alguno normal, y además me ven desde el salón de su casa, con lo cual, cuidado con lo que dices, Con lo que- porque alguna vez pasa, es que esto me lo han dicho, alguna vez hemos dicho alguna tontería entre Nacho y yo, y en ese momento pasaba pues, Un crío. alguien y se ha girado y ha dicho, ¿qué estás viendo? ¿Sabes? Sí, sí, y este además por el carácter puede ser que lo vea hasta la mujer, porque me estáis dando un rollo entre Bueno, entonces, eso de uniball, ¿en qué se nota? Porque si has cambiado todo lo que hay ahí abajo, ¿en qué se nota? sobre todo en la rigidez, no en la rigidez del mismo coche, sino en la precisión de conducción, sobre todo, porque tienen muchas menos flexiones, donde las ruedas van más en el sitio como las mismas cotas, digamos, que tengamos con el coche parado. Vale, ¿y qué has hecho? ¿Qué setup llevas? ¿Se puede contar el setup? Porque a veces hay pilotos que no quieren contar el setup. Sí, llevamos, por ejemplo, delante llevamos nos llevamos 3,5 grados de caída, con 0,8 menos detrás. Caída Convergencias- es la rueda así. Sí. ¿Por qué? Porque en curvas, con el coche apoyado, aprovechas más el neumático, la banda que toca contra el suelo. Los reglajes no son específicos para aquí. Son de porque, Nürburgring. que son muy diferentes. El coche viene de Nürburgring y repasamos con lo mismo porque teníamos que haber tocado Ya también la están, altura del coche. ya están recogiendo velas, ya está, por si el tiempo no sale bien, ya está, no, que va, viene de Nürburgring. Yo confío. Yo solo quiero luchar Sí, sí. contra los atmosféricos que has traído al canal. Y aquel contra los turbos, porque si no, Vale, bueno, ahora veremos. esperemos a ver qué tal Vale, tienes las manitas. ¿y has tocado avance? ¿Has Sí, tocado este coche lleva alturas? más avance, lleva alturas lógicamente diferentes, mucho más bajo que el modelo original. Sí, Avance también superior, caída muchísimo superior a lo de origen vale, y convergencias más o menos adecuadas. vale. Vamos a ver la parte Pues- trasera, pero ¿tú sabes hacer el cubo Rubik? Lo podemos intentar. Entiendo yo que el diferencial autoblocante lo habéis tocado, ¿es el de serie modificado o lleva otro distinto? No, esto fue un trabajo de, bueno, tú lo conoces bien, de Marc, de Riera Racing. Lleva Sí. un autoblocante Drexler, que al final lo que hace es que a los puristas el coche no derrape tanto, pero puedas dar gas antes, tenga más tracción
y sea más rápido. Ajá, pues muy bien, ¿y pues, funciona? Sí. Funciona. He visto delante que llevas un lip delantero, la parte delantera esa de carbono, y mete carga y lo puedes, varías... A partir de 120, 130 sí que se nota. Cuando vas en un circuito muy rápido y tienes una curva muy rápida que te tiras a 190, 200, sí que se nota que el coche va más aplomado. O sea, no es porque queda bonito, es Vale. porque realmente, si ves la mayoría, los dos coches lo tienen, en estos coches ayuda mucho. De hecho, como hablábamos de NUR, mira en la posición que lo lleva. Sí. Que lo lleva en la posición de más carga. De más carga, es Sí. verdad. Eso es para ir más agarrado. Eso es que da un poco de miedito. Efectivamente. Ya cuando te tiras en curvas a 220, 230, curvas muy rápidas, más vale ir un poquito más despacio. Aquí en el INTA no vamos a notar, ni lo llevamos así ni así. Aquí lo podríamos quitar No incluso. lo podríamos quitar, sería hasta un freno. Pero fíjate si venimos confiados. Bueno, vamos a ver un poco el coche cómo lo tiene por dentro y hablamos del motor. No, vamos a ver primero el motor. A ver, Martín, a ver si no, tienes que girar la otra. ¿Tienes una cara ya? Una cara muy dura, es lo que tiene. A ver, vamos a ver, tú lo que tienes que hacer es primero la corona. Ahí va, ya lo he hecho. Corona, ¿qué corona? La corona, el cubo. Ya hemos empeorado. Sé que te dije yo que esto no era un buen invento, que esto es imposible de hacer. Si es que las carga el diablo. Mejor los coches, que los entendemos más. ¿Una cervecita? Vamos a abrir el capó. No, es chapa, ¿eh? Y pesa un poquito, lo que pasa es que como llevan los amortiguadores, habéis visto qué camiseta más chula, ¿no? Bueno, pues ya sabéis dónde la tenéis. Tenéis aquí el enlace para nuestra tienda. A ver, motor. Cuento yo primero cómo era este motor de serie y lo que BMW te ofrecía. Esto era el V10 de BMW, el que sacó el Serie 5 y el M5 y el M6, pero directamente en 8. Es un V8 a 90 grados, lleva pues entero de aluminio, culata y bloque en aluminio. Lleva el doble vanos, el Valvetronic, inyección directa, bueno, este motor, un motorazo para su época. Y declaraban 420 caballos. Sí. Pero este, ¿cuántos tiene? Este metido en banco 375. 375. Y no da ninguno de estos coches a día de hoy, es muy raro el que pasa de 380. Ningún M3 atmosférico de E30, E36, E46. Y estos, Dan los caballos. cuando yo estaba en la época de autopista, ninguno dio los caballos. Ninguno. No es su fuerte, Bueno, pero corre de narices. sobra. O sea, vamos a ver, ahí dices, bueno, si obviamente lo comparas con un turbo, no, pero este coche corre mucho. ¿Y qué le has hecho? ¿Está de serie? De serie. Yo soy partidario de un coche para circuito, chasis atómico, todo atómico, pero si no quieres problemas, Como mi, motor de serie. Como mi M3. Mi M3 está hecho atómico, pero el motor está de serie. Y corre como un demonio, no necesitas... Bueno, ahora lo vas a ver. No necesitas correr más. Sí, si yo ya este coche lo conozco de cuando salió el coche. Estuve de hecho en la presentación mundial de este coche. Vale, veo que has puesto, aquí llevas en las copelas Sí, regulables para dar más caída, como dijo Martín. También lleva un poquito mejorada la admisión para que respire un poco más, pero el resto todo de serie. Vale, pues ahora sí, vamos a verlo por dentro. El interior ya lo estáis viendo, completamente vacío, le ha quitado todos los guarnecidos. ¿Esto es el airbag? Sí. ¿Por qué lo has dejado? Curioso. Para pasar la ITV. Ah, claro. El coche está homologado y este coche puede andar por la calle. De hecho, si os fijáis, solo tiene medio arco de barras, no está preparado para llevarlo entero. Tengo todo el arco, pero para la calle y demás lo tengo desmontado. Claro. Como veis, el resto es el coche de serie. ¿Qué es esto? Eso es un ordenador de a bordo donde puedes borrar fallos, mirar temperaturas que no te da el coche en sí, para tener un poquito más de información sobre lo que pasa, temperatura de aceite de caja y demás. Unos buenos baquets, unos buenos arneses, el cinturón de calle para poder ir por la calle, no tienes que estar llevando estos normalmente, y ya está, no necesitas más. Y del E90, bueno, E92 porque es la versión coupé, pasamos al F80. Cambió de generación BMW y Axel ha cambiado de generación también.
Esto ya es otra película. Ya. Esto es un coche de diario, con algunas mejoras, pero Pero tú cuando vas al ring, te vas en el otro. sí, lo subo a mandar en camión, Sí, porque ese, que no lo hemos dicho, lleva grupo corto, sí. entonces es imposible viajar con él. Y eso es un coche de circuito, se lleva en camión. Este es un coche más de diario, con mejoras, Sí. pero también, como hablábamos antes, somos puristas, pero todo mejora y este mejora. ¿Qué potencia? Stock, Stock. tiene varios mapas, Sí. 450. Ya empezamos a toquetear. No, pero lo uso para circuitos, siempre lo uso con 450. Sí. Tiene otro de 530 Sí. y tiene otro de 550. Me lo hicieron los chicos de 037 a medida, pero 450. No hace falta más. Yo lo voy a hacer con la menor potencia que tengas. Perfecto. Porque la experiencia me ha demostrado que aquí en el INTA, a medida que vas subiendo potencia, ya vas perdiendo adherencia y ya la lías. Totalmente Y de acuerdo. si quieres hacemos la comparativa, pero va a ser más rápido así. Sí. Este seguro. Vale, entonces, ¿qué le has hecho? Bueno, este tiene muchas menos mejoras. Este tiene cambiada la suspensión. También, hombre, espérate. Martín, Martín. Ya no te funciona. Ya no te funciona. Ya no me puedo ir a Andorra. Si está ahí, Martín. Martín. Ven, Ven. hombre. Madre mía. Que no consigo sacarlo. No, ahora, al final del vídeo yo voy a enseñaros cómo se hace. Al final del vídeo. ¿Qué tiene Bueno, este cuéntale, coche? ¿qué mejoras tiene este coche? De referente al otro, muy pocas. Es un coche que prácticamente se usa de diario. Tenemos suspensión Öhlins, Road and Track, que mantiene un equilibrio comodidad bueno, y todos los reglajes van orientados ahí. O sea, le has quitado la suspensión de dureza variable que traía, se la has quitado y le has dejado un... Öhlins, Road and Track. Vale, perfecto. A mí me gusta más. Pues yo creo que ya no te necesitamos. Bueno, tiene un poquito más- Caballero, ya puedes irte seguir a... con Sí, el- puedes seguir por ahí. Madre mía. Bueno, y después sí, le hemos mejorado latiguillos metálicos, un líquido bueno, pastillas de freno, en este caso Ferodo 3.12 delante y detrás, Sí, y ya está. Bueno, y en este caso algo muy importante, para traértelo a ti, porque Sí. si no me echas la bronca, sí, hemos cambiado la llanta 20 que uso de calle sí, por una llanta 18 con un neumático más ancho. Hemos traído unos semi-slicks marca Yokohama, los nuevos AD09, sí. en una medida diferente al que lleva el coche de calle, que es más enfocado a circuito. Vamos a ver cómo va. Y veo que también hay parte aero en este coche, que le has metido un alerón, básicamente. Sí, a ver, al final, por ejemplo, este coche este verano me subiré rodando a hacer un viaje y quiero subirlo a Nürburgring, y os vuelvo a decir, da miedo. O sea, un coche de estos ya lo vas a probar. Sí. Yo, mi idea, ese te va a gustar mucho y te va a enamorar. Este es el uyuyuy. Oye, aquel dices, ¿quieres más? Y este ya cuando empieza a moverse, pues imaginaros que vienes también a 190 y ese va, que tú no notas que el coche va muy agarrado, y este hace así, porque no tiene misma suspensión. Entonces, todo lo que sea a alta velocidad, Sí. que te agarre un poquito, la verdad, que para el corazón nosotros que tenemos una edad, perfecto. Bueno, pues como tenemos una edad y están aquí los helicópteros pasando, yo creo que lo mejor es que nos vayamos ya directamente al circuito, porque este no vamos a hacer consumo, porque a Ned le hemos intentado meter, le ha dado un infarto, se lo han llevado, entonces no hemos podido hacerle consumos, y las aceleraciones aquí en el anillo del INTA no podemos hacerlas, corren los coches demasiado para la velocidad que admite Ya que él está demasiado bajito. el circuito, ya que está más bajito y duro, y no podemos hacer aceleraciones, no vamos a quedar con las ganas. Pero sí que Vamos a podemos dar carne. la Vamos vuelta. a lo que... Venga, pues me pongo el casco y vamos para allá. Venga, a disfrutar. Vamos, ¿dónde está mi casco, Nacho? Pues llega la hora de la verdad. Todo este vídeo así un poco medio cachondeo, medio en serio, pero llega la hora de la verdad, porque en el momento que te pones el casco y sales a la pista... Es más, os digo, yo esta noche he soñado un poquito con Axel, porque al final coger estos coches es algo serio. Bueno, Aunque- uno es fácil y el otro se suda, ¿eh? Sí, bueno, ahora lo contamos. ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar por el más lento. Por el más lento. ¿Cuál ha sido el más lento? Vamos a empezar, pues entonces, por el V8, el señor V8. Vamos a ver qué es lo que ha hecho. A ver,
Voy a ir en modo manual, a todo off, y vamos a ver. Callado, ¿eh? Joder, qué bien va este coche. Qué bien va. 22.9. A ver, se puede bajar un poquito, lo digo siempre. Ya sé, me vais a matar porque siempre que cojo el coche que es de alguien digo lo mismo. Aquí me voy de listo y digo que se puede bajar, pero es que se puede bajar un poquito porque al final ya sabéis, hay que cuidar los coches de los demás. Pero así todo 22.9, me parece muy buen tiempo. Cosas que era una primera vuelta, pero estaban las ruedas delanteras frías, no habían cogido temperatura. Por eso he dado la siguiente y he bajado un montón. 22.92. A ver, el motor es súper dócil, no te asusta de motor. Y luego de suspensión está muy bien puesto a punto. Está muy bien puesto a punto porque aunque el coche viene con los reglajes de Nürburgring, no es un coche duro, con lo cual me facilita mucho la conducción. Yo pensaba que aquí iba a ser como mi M3, que iba a ir rebotando por todas partes y no me iba a hacer a él, y sí me he hecho a él. Sí me he hecho a él y además es muy agradable llevar este coche. Cosas que tiene el cambio, pues el cambio, fijaros, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones de velocidad de cambio, lo llevo 2 menos, porque si lo pongo a tope, cuando cambio en un apoyo, el cambio es tan brusco que me desestabiliza el coche. Entonces, para evitar eso,
le he quitado dirección, le he quitado velocidad de cambio. La dirección no me gusta nada, tiene un problema aquí Axel, se endurece, se ablanda, tiene aquí un problema que ahora se lo voy a decir y no le va a hacer gracia, pero bueno, eso no me ha afectado para la vuelta, lo único que he tenido que hacer más fuerza yo. El motor es una gozada. O sea, esto se lleva como un BMW, es que te coges un M3, el último M3, y es que sientes lo mismo que es un M, cómo tracciona y tal. Los frenos, como todos los M, malos, o sea, los M no son coches que se caractericen por frenar bien, y eso que este está súper armado, pero es que al final son coches muy pesados. Eso que oyes ahí, clac, 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 es el autoblocante, es el diferencial autoblocante, es normal que suene así, aparte que no hay ningún guarnecido. Eso, los frenos, incluso de tacto, yo este coche, siendo un track tool, una cosa para circuito, yo ahora hablaré con Axel, yo aquí le metería unos frenos más cañeros. Pero lo cierto es que si este coche te vas a ir hasta Nürburgring rodando, pues bueno, no está mal, no está mal. Me ha gustado mucho, pero mucho, ¿eh? Vaya juguetito que se ha hecho el Axel. Ay, y es que hasta muy cómodo, oye, y tiene radio, ¿eh? Y climatizador. Ay, voy a tapar el tiempo para que Axel no lo vea, y así me puedo meter un poco con él y decirle que esto es un cepo. ¿Qué? ¿Cómo va el abuelito? Que no es tan abuelito, aquí hemos traído coches más... Es que viendo la lista, ojo. Se ha ido al puesto 22. Yo esperaba que estuviese más arriba, pero es que claro, ¿qué hay por encima de él? A ver, vamos a analizar. Aquí tenéis la tabla. Vamos a ver, atmosféricos. En esta lista está el Cayman GT4, y ya, ha sido... El segundo atmosférico más rápido. Ha sido el segundo atmosférico más rápido, porque el tercer atmosférico más rápido ha sido mi GT3, que rodó en 23.5, y tú has rodado en 22.83. O sea, no, perdona, 22.92, que está muy bien. Y hay que tener en cuenta lo que os he dicho, al acabar la vuelta, que hay un pequeño margen de seguridad que con estos coches yo sí dejo, que no dejo a lo mejor con una unidad de prensa, porque al final las unidades de prensa son unos coches que están pensados para este uso, y aquí romperle el coche a alguien, pues no es... y hay riesgo, y hay un riesgo. Pero bueno, como ese dato no lo podemos dar, no lo hemos podido medir, nos tenemos que conformar con el 22.9 que ha hecho, que es prácticamente una décima más lento que un Alpine A110S, de estricta serie. Que pesa 400 kilos menos. Que pesa 400 kilos menos, en efecto. 22.7 hizo el BMW M4 Competition manual de esta generación. Hizo 23.73. No está nada mal. Con los Sport Cup 2. No está nada mal el tiempo. Cosas que he notado. La primera, Axel, tienes que llevar a arreglar la dirección porque tiene algo raro. No nos ha afectado al tiempo. A ver, te cuento, hemos hecho un invento. No ha afectado al tiempo final, pero sí que tiene algo que, si os fijáis en el vídeo en las rápidas, me veréis que voy así, de repente doy como un tirón así, y es porque la dirección como que se queda, pero no me ha afectado al tiempo. Lo único que me ha afectado es que yo he tenido que hacer más o menos fuerza, pero eso no me ha afectado al tiempo. Eso, mira, ahora ya le toca pues revisión de NUR, demás, y desmontar todo, eso se arreglará. Segundo, para llevar los reglajes del señor de la barba de Nürburgring, me he quedado asombrado de lo bien que va el coche aquí en el INTA. Porque el tren delantero entra muy bien, no se suelta de atrás con mucha facilidad, o sea, tienes que hacer un poquito... Sí, se suelta, pero te acompaña, no es brusco, te ayuda. Redondea. Eso es, esa es la palabra. Te redondea, pero no hay brusquedades. Me ha resultado muy fácil llevarlo, muy fácil. Y eso que me he dado un par de vueltas para hacerme al coche, porque al final estos coches que son diferentes, y además con las ruedas que lleva y tal, pues te tienes que hacer un poco a ellos, y lo he notado muy fácil, o sea, y vamos con todo quitado, que es un coche que es una madre, es un BMW, un M de los de toda la vida, un coche
que cuando lo sujetas un poquito van de maravilla y cuando le metes una suspensión de calidad ya lo bordas, se vuelven mucho más fáciles que un M de calle. Por eso, como hablábamos tanto, por eso hay tantos en Nürburgring, porque es un coche que tiene un chasis espectacular y con unas mejoras, vamos. Mira, yo de este coche he leído mucho en la prensa del motor, no sé por qué, mucha gente lo ha criticado el comportamiento de este coche, no le daban como el mejor M3, algunos incluso hablaban del peso, que el coche pesa, pero me parece que entre este y el E46, no sé si había 30 kilos de diferencia, en el peso total, el motor es más ligero, o sea, el peso delante es menor. Pero yo he leído mucha crítica a este coche que no la veo justificada y que aquí, bueno, pues nos ha demostrado que el coche, la base es muy buena. Sí. Y luego tú has hecho un trabajo muy bueno, muy bueno. A pesar de los Uniball, de ir el chasis directo a las manguetas, al coche, sí, al suelo, a pesar de eso no tiene unas reacciones bruscas, no es seco. Y me ha gustado mucho, Axel. Tiene muy buen setup. A costa del Barbas. Enhorabuena. Al Barbas le daremos un... Ha hecho un gran trabajo y el coche ha quedado muy bien. Al Barbas... Me he esforzado. El Barbas se ha esforzado, como él dice. Bueno, y ahora vamos, entonces, si este ha sido más lento, es que el otro ha sido más rápido. El otro ha sido más rápido, pero es que lo sabíamos que iba a ser más rápido. Hay más motor, simplemente en la recta se puede recuperar muchísimo. Pero hay que ver si el paso por curva es más rápido también. Otra cosa, frenos. Necesitas una purgada de frenos. Martín, necesita una purgada de frenos, ¿eh? Vienen calentitos. Ahí, lo ha apuntado. Vale. Necesitan eso, pero igual no me ha afectado a la frenada, no he notado fading en ningún momento, pero ya desde el principio el pedal estaba eso. Pero pesa, se nota que todos los semis, macho, es que cómo les cuesta frenar a los BMW, ¿eh? Pues son coches pesados, al final esto no es por marca, estos son 1500, 1400 o 1800 kilos, o como hablamos un eléctrico que por un superavión que sea son 2000 y pico, al final la física es la física. La física es la física, a pesar de los frenos que llevas, que son bastante buenos. Sí. Bueno, pues venga, vamos a dejarnos de charlas y a ver cómo va aquí el amigo. Tú... A ver, no me digas. No digo nada. Déjalo. Que lo vean. Que lo vean. Venga, Miradlo. adelante. A ver, todo... Llevo suspensión tope dura, todo tope duro, menos la dirección y el cambio que le llevo un punto más lento también. Vamos a ver. No puedo ir recto. Voy a cambiar antes para que traccione más. Mira, este frena mucho mejor. ¡Qué motor, Dios mío, qué motor! O sea, voy a punta de acelerador. El cambio es mucho más obediente.
4 décimas más rápido y lo he perdido ahí. Vamos a refrigerar una vuelta y lo vamos a bajar. Lo vamos a bajar. A ver. Venga, he refrigerado un poquito. He refrigerado yo. Y vamos a ir. Este coche tiene que bajar de 22. Imposible. 22-1. A ver, es que es muy fácil cometer fallo, porque no sé si le veis en la rápida que voy con el acelerador y va, porque que quiero correr. Si en ese momento le doy un poco más de acelerador, el coche automáticamente rompe adherencia y se pone de costado, y aquí me apoyo en el guardarraíl y no le vamos a hacer eso a Axel. Así que no, aunque haya podido ir en ese tramo un poco más rápido, luego no soy capaz de bajarlo. Tendría que cometer un riesgo en la chicane. Ahí he ido 4 décimas más rápido porque freno muchísimo más tarde y por eso he entrado colado. Luego no era real. Ponle que le bajes esas 2-3 décimas. Se ponen 21 saltos, que va a ser el tiempo de este coche. Ya estoy sudando, ¿ves? El motor es brutal, o sea, es que qué motor. La dirección muy buena, el cambio muy bueno, y ya después de haberme bajado del otro, claro, le da 100.000 vueltas al cambio. Este cambio es una maravilla. Los frenos, este coche frena, este coche sí que frena, y me ha gustado mucho, pero mucho. Lo que pasa que, claro, ya habéis visto, no puedes acelerar, o sea, es que la parabólica es que la vas pasando a 2.000 vueltas, porque es que hay tanto motor que no hay forma de acelerar aquí. Es que, o sea, es que mira, ¿sabes? He salido en tercera, pocas vueltas, y he llegado haciendo casi 140. Es que, o 130 y algo, no sé lo que era. Corren mucho estos coches. Bueno, vamos a analizarlo todo en frío. Qué pena, qué rabia me da. Pero es que si refrigero, vuelvo a salir, vuelvo a no sé qué, seguro que lo bajo. Seguro. Pero es que eso no lo hacemos con ningún coche. Hay que darles a todos los coches la misma oportunidad. Más de 2 vueltas cronometradas no hay que hacer, porque tiene que ser un tiempo que salga fácil. Así como en el otro me ha salido el tiempo fácil, en este ya habéis visto que ha habido que lucharlo. Bueno, vamos allá, vamos a seguir analizando el vídeo. Y a todo esto, que yo quiero hacer el cubo de Rubik, que no puedo.
¿Qué? Se suda, ¿eh? Cuidado que no se vea el tiempo. No, no se ve. Joder, tú me quieres matar, macho. Yo ¿Cómo? creo que irías... ¿Cómo puede correr algo tanto? ¿Cómo puede correr algo tanto? La parabólica de ahí, tengo que ir a 1500, 2000 vueltas, porque en el momento que acaricio el acelerador, ¡bum!, se empieza a poner de costadillo y ya no sabes si me va a hacer la cruzada de perder tiempo o se va a mantener ahí. Este frena, ¿eh? Este sí frena. Este sí frena. Pero, ¿y eso que vas con el mapa pequeño? Voy como me lo has puesto. Sí, el mapa Todo off y con el mapa grande no va más rápido, ¿eh? No. Amigos de las repros, que sepáis que no por llevar más potencia al coche más rápido Yo creo que va peor. en un sitio ratonero como este. Yo creo que irías más rápido. ¿Cuánto ha hecho? 22.1. 22. Bueno, ya el Axel, que me ha hecho sudar. Hoy no voy a CrossFit. Yo sabía que, conociendo los dos coches, que como placentero, como para conducir y divertirte en un circuito, el blanco es mucho mejor. Pero el F80 es más rápido, tiene más motor, tiene más de todo. Es muy Se bruto. suda, ¿eh? El motor es muy bruto. El chasis es muy bueno, lo que pasa es que tiene tanto motor que parece que va sobrepasado el chasis, pero tiene tanto motor. 450 caballos llevabas, de serio. O sea, no llevabas... No, tiene tanto motor que ya habéis visto que, o sea, he intentado bajar el tiempo. He intentado porque ha habido una que iba 4 décimas más rápido y he dicho, va, esto lo bajo, pero es que iba 4 décimas más rápido, pero es que es imposible bajarlo porque es que el neumático no me aguantaba, no me ha aguantado, entonces no, era imposible, es imposible. O sea, el tiempo de este coche, y os digo, en este he arriesgado un poquito más. En este arriesga un poquito más. Así todo, Pide mucho hay más. que guardarse siempre un poco, me he guardado un poco, pero he arriesgado un poquito más porque el coche, al final, pues es que teníais que ver, fijaros, echar para atrás y mirad en el volante, cómo voy todo el rato corrigiendo. Y si veis las revoluciones, es que hay curvas de 1500 y 2000 revoluciones, no estoy usando, estoy usando un 20% del motor en determinadas curvas, porque es que enseguida el coche tiende a romper adherencia. Y sí, avanza porque el diferencial es muy bueno, porque el neumático tiene un buen grip, pero llega un momento que lo sobrepasas. Y incluso en la rápida, iba como acariciando el acelerador y el coche iba, ¿sabes qué? Estaba en el punto ese que quería empezar quería empezar a ir. Y ha hecho estáis viendo aquí en la tabla, 22.13, o sea, se ha colocado el séptimo. Por detrás del M5 Competition de 2019 que hizo 22.12. O sea, prácticamente el mismo tiempo. Pero es que 22.0, que no es nada, hizo el Supra 3 litros manual. El AMG GT63S hizo... No, ya de ahí pasamos al Taycan Turbo S, un eléctrico, que hizo 21.9. Que también está muy cerca. 2 décimas, que no es nada. Sí, no es nada. Y por debajo tienes el A45S, que hizo 22.18, que hizo un tiempazo, el Alpine, el A110S, que ha hecho un 22.2. Para los que criticasteis el tiempo del Alpine, que hubo mucha gente que criticó el tiempo del Alpine, que si no supe llevar el coche y tal cual, me lo pusieron bastantes en los comentarios. Fijaros qué tiempo ha hecho, que rueda como no esto. Sabes llevar el Alpine. Que 22.2 a ver, la pregunta es un tiempazo. ¿por qué? Si el Alpine, una de las cosas mejores que tiene es que es fácil de llevar. Sí, pero no es nervioso, la gente no entendió la poca diferencia de tiempo entre el normal y el S, pero es que es un coche que hay que trabajar sobre él para hacer una cosa muy rápida. Pero bueno, 22.2 que hizo el TTRS y como siempre el GR Yaris con el Circuit Pack, que es un coche que yo estoy convencido que los japos vinieron aquí un día y dijeron vamos a desarrollar un coche. Trajeron el Yaris y lo hicieron aquí porque es que parece nacido para este circuito, porque es difícil de batir ese coche. Pues, ya tienes diferencias en el INTA, ya tienes tiempos en el INTA, ya estarás contento, ¿no? Sí, yo más o menos esperaba esto. O sea, sí. La idea de yo conociendo los dos coches, calculaba que en torno al segundo. Sí. En torno al segundo, por lo que hemos dicho. La gran diferencia es que el blanco tiene más paso por curva, pero en las rectas...
Depende. ¿Sabes lo que pasa? Que este F80 me permite frenar más tarde. Curioso, me permite frenar más tarde, también es que llevan distintos neumáticos, Sí. pero me ha permitido frenar más tarde, me ha permitido entrar con un poquito más de velocidad y, o sea, lo que es la velocidad de paso por curva, en curva rápida es más rápido este. Sí. Es más Se nota rápido la este. mejora del chasis y... Sí, sí, se nota que eso es una evolución y el motor, es que el motor, tienes mucho más motor en todo momento, porque este motor es muy dulce, muy suave, muy... Sí, solo arriba tienes. Se entrega la potencia muy, Sí. muy tranquilo, arriba le ves que corre mucho, pero es tranquilo, no es bruto como ese, es que eso es bruto, la palabra es bruto. Te has bajado sudando. Me he bajado sudando, sí, que era el objetivo. Y también hacer el cubo, porque mira, ya me he hecho una cara. Ya me he hecho una cara. No sé cuánto está durando el vídeo, pero ya me he conseguido hacer una cara. Y ahora yo creo que vamos a hacernos el resto. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que tenéis nuestros miembros del canal, que os podéis apuntar y echarnos una mano, que tenéis nuestras camisetas, que tenéis el canal de Axel, que es muy, muy interesante, y que en la descripción siempre os dejo muchas cosas y enlaces y cosas que a lo mejor os pueden interesar. Y que se suscriban, que últimamente ha cambiado YouTube y aunque Sí. tengas muchas visualizaciones, ¿Sí? la gente no se suscribe. ¿No se suscriben? Así que, oye, más que nada porque nos ayudáis. Nos Claro, ayudáis claro. a hacer más cosas, más contenido, porque al final tienes más gente que te aporta dinero, más marcas que te ayudan. Entonces, si os gusta el contenido, pues ¿cómo podéis agradecer? Suscribiéndonos, like y comentario. Pero a partir de ahora que sepáis que os suscribís a un canal de cómo hacer el cubo de Rubik. Así que... Creo que vamos a tener que traer a tu hijo, que es bastante mejor. Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí. No, hombre, esto Martín, que es un tipo listo, lo va a saber hacer. Por mis narices que esto yo lo hago. Esto sale. Bueno, chicos, ahí os dejamos. Venga, Un saludo. adiós, gracias por estar ahí. Nacho, y adiós. Adiós. Martín. Adiós. Ah, bueno.